La primera jugada de Alberto Fernández, en el ajedrez de la política. Ahí tenemos las piezas y vamos a ver cómo mueve Alberto Fernández. Ya movió, ¿no? Ayer con el discurso, hoy con una hiperactividad por todos lados, ¿no? Así es, Marcelo. Bueno, ya pasaron las emociones, la fiesta de la llegada al gobierno de Alberto Fernández. Y hoy ya los ministros... Vamos, ¿sabes qué? Me gustaría tener un plano de... Ah, ese es el plano que me gusta, ¿ves? Te dieron el gusto. Ahí está, bien, ahí está. La jugada de... Tenemos el tablero... ¿Sabés jugar al ajedrez vos? Sí, claro. Totalmente. Te digo una cosa. Bueno, los ministros se encuentran a partir de hoy con la dura y triste realidad de la Argentina, ¿no? La herencia que le dejó Macri. Claro. Bueno, que nos pasamos de herencia en herencia en este país. Claro, sí, a ver quién dejó peor herencia, ¿no? Porque Macri también habló... Bueno, al comienzo no habló de la herencia. Dicen que fue uno de los grandes errores. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos el gabinete por un lado, fichas blancas. Y los problemas con las negras, ¿no? Los problemas con las negras, ¿no? Problemas, temas pendientes. Sí, para todos los gustos, no todos son Marcelo. problemas, ¿no? Exactamente. Ya están en el piso de A Dos Voces, 3 ministros acaban de asumir, están aquí esta noche. Ginés González García, a ver, en realidad, Ginés González y Agustín Rossi ya son veteranos. Claro, sí. En el gabinete. Estuvieron en el gabinete, está también Trota, ministro de Educación. Ginés es una especie de rockstar del gabinete, ¿viste? ¿Pero viste que dijo Alberto Fernández? Dice, se la pasa jurando. Claro, sí. Pero bueno, en un ratito vamos a hablar con ellos. Pero antes vamos a ver esta primera jugada, que son desafíos, problemas que tiene precisamente el gobierno entrante, ¿no? Yo no es que quiero descargar mucha responsabilidad sobre vos, porque la mayoría de los graves problemas son todos económicos. A ver, primero vamos a mover estos fichas que están ya... Ahí tenemos a Agustín acá. Rossi, que está con nosotros, ministro de Defensa. Sí, está Trota, ministro de Educación. Y lo tenemos a Felipe Solá, acá, canciller, que tiene mucho. Viste que ya moviste 2 piezas, así que ahora solamente una mover. Claro, sí. El primero, viste, podemos ver... bueno, hay un montón de problemas, ¿no? Obviamente, yo te diría que básicamente... hay, por ejemplo, problemas de trabajo, ¿no? Uno de los problemas que tenemos importantes... Mirá, y yo te libero porque Guzmán se va a tener que mover. Moroni, que es el ministro de Trabajo. Y en los problemas que estamos ahí, Marcelo, estamos hablando de aumento de salarios, aumento de jubilaciones, mayor empleo para el país. No es una situación fácil. Así es, está el tema de los precios, está el tema del campo, que tiene que ver también con los precios, y la realidad son diversos problemas, inconvenientes. Mencionamos la jubilación. Lamentablemente todos estos problemas, viste, la ficha negra avanzan como locos, ¿no? Así que... Pero bueno, hoy se produjo, digamos, el gobierno está muy activo. Ayer estuvo el discurso de Alberto Fernández, después lo vamos a analizar. En general cayó bien, hay algunas partes que... han caído, por lo menos en algunos sectores, no del todo bien. Porque fue moderado, llamó a cerrar de una vez por todas las crisis, dejar de lado el odio, el rencor. Lo que pasa es que hay que trabajar y mucho para poder sacar al país del pozo. Efectivamente, ¿no? Y los temas conflictivos, el tema de la justicia, ahora en instante vamos a hablarlo con Sergio Farela, cómo cayó esto de la reforma. Hoy movió el gobierno con Guzmán, que apareció, ¿no? Por primera vez. Había mucha expectativa. No hubo grandes anuncios, Marcelo, sino más bien conceptos... Una presentación. Hay, digamos, uno de los temas de Guzmán, obviamente, es el Fondo Monetario, ¿no? Sí. Estuvo reunido con Cristalina. Hay que tener cuidado, lo pusimos como la reina, ¿viste? Trump es rey y ella la reina, porque la reina se mueve para todos lados. ¿Viste? De repente, a uno, de muchos lugares. Viste que le dio la bienvenida a Alberto Fernández. Porque viste que el fondo te da siempre la bienvenida. Bárbaro, Fernández, lo mejor para usted. Guzmán se conoció que estuvo con Cristalina la semana pasada, pero le recomendamos al alfil que tenga cuidado con Cristalina porque se mueve para todos lados y cuando te descuidás... Sí, y además se queda Trump al lado, Marcelo, porque necesita, ya lo dijo él y lo dijo Alberto Fernández, se va a pagar al Fondo Monetario cuando el país crezca. Pero es importante el rey ahí, Trump, porque Trump, vos conocés más que yo, te levanta o te baja el dedo en el Fondo Monetario. Ahora vamos a analizar el tema de Trump porque hay varias cosas, ¿no? Otro de los importantes temas que es el Congreso, que lo tenemos acá, mira, lo vamos a mover.
Vamos a ponerlo acá en protección a... Acá, mira. Sí, y lo vamos acá, mira, protección... Opa. Cuidado las piezas, si mirá que si tirás el rey, chau. No, el rey ahí perdés, ¿no? El Congreso que está con el tema de la emergencia económica es uno de los temas que va a tratar, que ya hoy generó ruido. O sea, en la oposición dijo, mirá, nosotros queremos colaborar, pero emergencia, cheque en blanco no vamos a dar. Salió la coalición cívica de un comunicado. Terminantemente diciendo cheque en blanco no vamos a dar. Emergencia también sanitaria, que lo vamos a charlar con Ginés. Ahí va a ser Cafiero, ¿no? Lo vamos a mover, que es una pieza clave. El caballo se mueve así y lo ponemos adelante porque él va a ser una pieza clave en la negociación con el Congreso de la Nación. Así es, y hoy habló precisamente de la emergencia económica y generó el ruido del día. La coalición cívica acaba de salir. Ojo, la coalición cívica tiene una cantidad de votos importante. Que de ninguna manera... Y bueno, después radicalismo, vamos a ver, va a estar Cornejo acá, le vamos a preguntar. El radicalismo. Te digo una cosa importante que dijo Cafiero hoy, porque estaba la versión que podía haber una reforma previsional, reforma del sistema jubilatorio. Y Cafiero dijo hoy, no va a haber reforma del sistema jubilatorio. Efectivamente, bueno, dijimos el tema de los precios, el tema del empleo. Acá va a ser una pieza clave, Culfas, ¿no? Que va a hablar el viernes, aparentemente va a ser una conferencia parecida a la de Guzmán hoy, ¿no? Sí. Hoy la conferencia de Guzmán no hubo anuncios, fue lineamiento, pero dijo 3 cositas. Sí. Por ejemplo, viste que se hablaba, o sea, aparentemente lo que han dicho es que uno de los mecanismos para tratar de reanimar la economía es mayor emisión. Sí. Y él dijo, mayor emisión puede dislocar la economía. O sea, primera diferencia. ¿Te acordás que se había dicho que tenía como un show de emisiones? El Banco Central también habló de este tema, ¿no? No sé, ¿nacerá una interna? Viste que entre Banco Central y el Ministerio de Economía son internas eternas. Pero vos viste no que importan los ministros, siempre hay problemas. Algunos de los que son ministros han estado acá con nosotros y nos han dicho que no había problema en emitir, mientras que no, se desboque todo. Pero hoy Guzmán puso un límite. Dijo, ojo que esto puede complicar la situación económica en estas circunstancias. Y también habló del cepo. Sí. Habló del cepo, dijo que no se puede tocar el cepo ahora. No se va a desdoblar. Eso lo dijo Cafiero. Pero ¿qué va a pasar con el dólar turista? Y vos viste que Alberto en el mensaje dijo, aquellos que más tienen van a tener que aportar más, algo así, ¿no? Como van a tener que contribuir más a resolver el problema de aquellos que no tienen. Esto que traducido es impuestos. Sí. O sea, impuesto al campo, que ahí lo tenemos, retenciones, impuesto a los bienes personales, y se habla de un impuesto al turismo, o sea, un impuesto al turismo en el exterior, que no se va a desdoblar el dólar, pero va a haber un dólar que te va a salir más caro para viajar al exterior. Esta es la idea, por lo menos que se estaba analizando. Marcelo, allá tenés el Congreso y lo podemos seguir moviendo porque Guado de Pedro va a tener, que es ministro del Interior, va a tener que negociar con los gobernadores algunas de las leyes que se van a salir, comenzando por el futuro presupuesto que salga por el Congreso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque los gobernadores ya dijeron que no quieren que les toquen sus finanzas. Claro, sí. Y bueno, en ese sentido, digamos, Cafiero va a tener que seguir avanzando, que tenga cuidado de no... Lo vamos a poner acá, porque el otro que va a tener que avanzar es Ginés, porque hoy estuvo reunido, ahora le vamos a preguntar a Ginés. Aparentemente una oferta de los laboratorios de bajar el 9%. Sí, yo te digo, lo aumentaron. Bienvenida, pero aumentaron el 80%. Exacto, ¿no? toda baja es importante, pero sobre todo qué va a pasar con los medicamentos, si va a haber para todo el mundo. ¿Qué va a pasar lo hacemos subir a Ginés al ataque, digamos, ¿no? Sí. Le armamos la estrategia paso a paso, va a ser paso a paso, como mostaza. Pero después, Marcelo, un tema que ya lo había anticipado Alberto Fernández, y es qué va a pasar con el tema del aborto, ¿no? Se volverá a tratar en el Congreso cuando primero van a salir todas las cuestiones económicas, el tema de la reforma judicial y después vendrá la discusión de vuelta del aborto. Es un tema complejo. Claro, y hoy precisamente estamos con Marina. El tema surgió, ¿no, Marina? Cuando entró Ginés
al ministerio y hubo varias repercusiones de eso. Sí, Marce, Edgardo, el tema del aborto está permanente como lo estuvo durante toda la campaña. Muchos marcaban que Alberto no lo había mencionado en el discurso, que tuvo un párrafo referido a las mujeres. Hoy apareció el decreto en el boletín oficial que crea este ministerio, específicamente es Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que además va a tener edificio propio. Hoy la flamante ministra se dedicó más que nada a esto. Pero mirá lo que pasaba cuando llegó Ginés hoy al Ministerio de Salud. Ah, por eso decías vos que es un rockstar. Sí. Le cambiaron la letra, jijiji. Ah, hicieron un poco. No, pero primero, salud es ministerio. Esto es lo que se cantaba en la llegada de Ginés González García. Después cantaron Vino Ginés. En vez de No lo soñé, cantaban Vino Ginés. Y hubo un momento en el que cantaron delante de Ginés González García, flamante ministro, cantaron aborto legal en el hospital y Ginés dijo, ahora podré ampliar a él a qué se refirió, dijo algo así como que esto iba a ser un gabinete ecológico y que entonces iba a ser un ministerio verde. Para nadie pasó desapercibido que verde es el color que usa la campaña por la legalización del aborto. De todas formas, Ginés González García, que está acá presente, ha sido uno de los exministros en su momento que se presentó en el Congreso a hablar en favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual dependerá ya del Congreso, por supuesto, pero queda claro que va a haber una intención de tratamiento. Yo te decía que se habló mucho de que Alberto no lo había mencionado en el discurso y yo te volví a mencionar a la flamante ministra, a Elizabeth Gómez Alcorta. En el momento de la jura, la ministra tenía pañuelo verde. Claro. En la mano, el pañuelo, además el pañuelo verde de la campaña, no cualquier Marina, accesorio. ¿Y Ginés esperaba este recibimiento? ¿Yo? Sí. No, yo sabía que en el ministerio quedó una buena imagen mía, pero la verdad me sorprendió de las cosas más emocionantes que me han pasado en los últimos días. Pero todos los días tenemos todos nosotros muchas emociones, porque ayer fue un día tremendamente emocionante para todos nosotros, ¿no? Con el calor y el recibimiento popular. Pero por supuesto, en un lugar donde uno trabajó y se dejó de trabajar hace muchos años, que los propios trabajadores tengan esa alegría, bueno, la verdad le da más fuerza a uno para hacer lo que tiene que hacer. Te digo una cosa, Marcelo, Ginés tiene la imagen de ser un ministro, un político antigrieta, ¿no? Y va a tener que tener un trabajo especial, porque el área de la salud es una de las áreas donde la grieta se nota. Se nota en el periodismo, se nota en la ciencia y tecnología, pero en la salud también. Así que creo que una de las funciones además que él va a tener es tratar de cerrar la grieta, ¿no? Que se nota en los hospitales, en distintas áreas de salud. Bueno, ahora un ratito vamos a hablar con Ginés. Bueno, ahí está Marcela Lozardo, ¿no? Yo la muevo allá. La torre, una pieza clave. La acercamos a Cristina. Y sí, porque, a ver, ayer habló quizás uno de los puntos, digamos, polémicos. Hubo muchas partes que mucha gente saludó el discurso de Alberto, fue cuando habló de la reforma de la sistema justicia. Judicial. Digamos, todos queremos una mejor justicia, ¿no? Pero vení, Sergio. La que intentó Cristina, falló. La intentó Macri, falló. Porque la verdad que tanto Cristina como Macri quisieron modificar una justicia para beneficio propio. Los dos, ¿eh? Claro. Macri también Entonces, le va. la pregunta es, ¿esta para qué? ¿Para beneficio de Alberto o para que sea mejor? Y Sergio, ¿qué repercusión hubo en tribunales y en la corte, no? Sí, mala, concretamente muy mala, Marcelo. A ver, hay mucha incertidumbre, sobre todo mucha desconfianza por los proyectos de reforma. Lo que te dicen en los pasillos, sobre todo Comodoro Pi, cuando Alberto Fernández hablaba de la intromisión de los servicios de inteligencia, de aquellos jueces que violaron el Estado de Derecho, está hablando de jueces, sobre todo de Comodoro Pi, que deciden cuestiones políticas y de causas de corrupción, además, al menos las más notorias. Lo que te dicen es que cayó muy mal el discurso porque el mismo sector que, siendo gobierno, pregonaba justamente que operadores judiciales vayan a visitar a los jueces, que servicios de inteligencia se inmiscuyan en los tribunales de Comodoro Pi, es el que ahora justamente está criticando eso. Eso es lo que te dicen básicamente jueces y fiscales de Comodoro Pi, que reconocen, esto sí es muy importante, más allá de que algunos ven con desconfianza estos proyectos de reforma, que la justicia federal efectivamente, es algo que todos sabemos, está afectada por los servicios de inteligencia, ¿no? Marcelo, una cuestión importante. Y muy cuestionada por la gente, ¿no? Exactamente. Una cuestión importante en la justicia, porque uno de los ministerios que le gustaba a Cristina Kirchner era justicia. Alberto Fernández puso a alguien de su total confianza como Marcela Lozardo. Pero Cristina Kirchner hizo dos movimientos muy importantes en la justicia, porque puso como segundo
de Losardo a Juan Mena. Martín Mena. ¿Quién es Mena? Abogado, muy cercano a Cristina, fue el segundo de la AFI, de la Agencia de Inteligencia, con Parrilli, y la acompañó a ella a algunos juicios. Pero además hizo otro movimiento importante y que puso a Jerónimo Ustarroz, que es hermano de crianza de Guado de Pedro, en el Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo. Que es importante el Consejo de la Magistratura, los que hemos estado ahí en algún momento, porque te ascienden o te mandan juicio político a los jueces. O sea que Cristina movió las piezas. Seguro. Y bueno, y está Zanini como procurador, ¿no? Y Sergio, y en la corte, porque estaban los jueces de la corte ahí al ladito de Alberto ayer y tenían cara un poquito cuando habló de esto, ¿no? La Corte en sí, Marcelo, tiene sus propios problemas. Hay una interna ahí que todavía no se sabe cómo va a terminar. Lo tenemos a Rosenkrantz de un lado, donde cada vez le hacen más el vacío como presidente de la Corte Suprema. Tiene todavía años por delante como presidente del Alto Tribunal. Lo cierto es que también el discurso no cayó para nada bien. Y hay un reclamo, y esto se va a notar cada vez con más fuerza, de los federales hacia la Corte Suprema de Justicia para que de alguna forma están reclamando que salgan a defenderlo, ¿no? Como diciendo, bueno, acá que se hagan cargo también de lo que reclamaban desde la Corte años atrás cuando se decían que avancen con las causas de corrupción. Un dato no menor, Marce, cayó muy mal el término nunca más. Muchos jueces me lo remarcaron porque decía, nos están emparentando con la dictadura militar. Eso es muy feo. Bueno, eso es lo que te dicen. Bien. Puertas adentro de los despachos judiciales de Comodoro Pi. Bueno, un conflicto. Ahí otra jugada más, ¿no, Sergio? Bueno, la ministra de Seguridad hoy tuvo un disgusto mediático, Vamos ¿no? a acercarla. Mediático de las redes, ¿no? Sí, porque igual que le pasó a Patricia Bullrich, le hackearon la Es cuenta. cierto, ¿no? Ella Parece que hay alguien que hackea. Ella que tiene a cargo, tiene la Gendarmería, la Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, digamos, no hay nene de pecho ahí en todo Claro, esto. claro. Bueno, Agustín Rossi puede decir, yo tengo al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Claro, Pero sí. parecen un poquito más encolumnadas de lo que son las fuerzas de seguridad. Claro, ahora vamos a hablar con Rossi también de este tema. Y bueno, y el tema externo, ¿no? Acá lo tenemos al rey del universo. Te los dejo a Trump y a Cristalina. Viste que el rey trata de no moverlo, ¿no? Pero lo vamos a mover. Como este va al frente, ¿viste? Sí. Dice cualquier cosa todos los días, lo ponemos acá. A Donald Trump, que tuvo un affair ayer, un traspié, no sé qué pasó, con el delegado de Trump, que fue a la jura. a la jura y se levantó y se Bueno, fue. porque había acá funcionarios de Maduro, de Venezuela. A ver, digamos, una de las peores cosas que nos pudo pasar en la región es que Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos. Pero es lo que hay y es con lo que tenemos que lidiar. Sí, sí. Y actúan así. Entonces, no le gustó, estaba presente un ministro de Venezuela, el ministro de Comunicación. Se retiraron, ¿Lo vio? pero hoy hubo una reunión. Sí, estuvo con Michael Cossack, que es como el director del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Yo te digo una cosa, más allá de toda esta historia, Sí. no te extrañe que dentro de muy poco, cuando te digo muy poco después de la fiesta, ¿no? Sí. Alberto Fernández viaja a Estados Unidos. Sí. Está muy cocinado y muy avanzado. Siempre es uno de los primeros, segundo, pero siempre es un viaje importante, ir a Estados Unidos, ir a Europa también. Y te digo una cosa, un punto de Alberto Fernández ayer, que mucho, sobre todo el mundo económico lo ponderó, lo que dijo de Brasil. Sí. ¿eh? Ahí lo tenés escondido a Bolsonaro. Acá lo tenemos a Bolsonaro. Al final otro- mandó a su vice. Otro que es bueno. Porque el tema es, Marcelo, tenemos el Mercosur, hay intereses común con Bolsonaro. Nunca Brasil... Para las empresas argentinas, Brasil es muy importante, para la empresa brasileña, Argentina también. Nunca le dio mucha bola a Brasil al Mercosur, digamos, ¿no? Pero esta pelea, esta cosa, intromisión de Bolsonaro nunca había ocurrido. Y ayer Alberto dijo, va a haber una excelente relación Estado-Estado. Hubo un párrafo muy categórico, yo te digo unas cosas de política exterior más importantes. ¿Y sabes quiénes piden que ocurra esto? ¿Quién es? El señor Trump, Sí. Estados Unidos. No quiere el lío entre Brasil y Argentina. Así que creo que en las negociaciones o las conversaciones secretas, una de las cosas le dijeron a Alberto, mira, prioridad para Estados Unidos que Argentina y Brasil se lleven bien. Y una cosa que te voy a pedir un poco de... Y Alberto ayer hizo ya te digo, le dedicó casi una carilla a Brasil, Sí. ¿no? Y una cosa que te pido un poco de colaboración, porque lo que yo me enteré es que, a ver, Trump quiere que la Argentina le vaya bien y que negocie con el Fondo Monetario Internacional y va a ver cómo lo puede ayudar. Porque ¿qué es lo que no quiere? Que Argentina se convierta en Chile, que Argentina se convierta en Bolivia, en Colombia. Pero el tema es, ¿a qué costo te va a ayudar? A ver,
El fondo no quiere que Argentina entre en default. Sí. Los acreedores no quieren que Argentina entre en default. Argentina no quiere entrar en default. O sea, todo ahí coincide. Ahora, pensar de que porque esto es así, está todo cocinado, papita para el loro, nada. Yo creo que va a haber una negociación muy seria porque en el medio de esto hay muchos intereses. Y te digo una cosa, hay especialistas en Wall Street a generar crisis y ganar plata con esa crisis que ya están actuando. O sea, que están bombardeando con cualquier posibilidad de acuerdo los famosos llamados fondos buitre. Así que todo eso está. Alberto ha dado señales a Estados Unidos, salvo para mí, papelón diplomático de ayer, ¿no? Que hoy se trató de recomponer. Pero una cosa que todos quieran acordar y otra cosa es cómo se acuerde. Sí. Y qué va a pasar en el medio, y yo creo que va a ser una negociación dura, porque a nadie le gusta que vengas y diga, mira, che, no te puedo pagar, dame 2 años. Lo primero que te van a pedir es, bueno, ok, ¿y el tercer año cómo me vas a pagar? ¿Cuál es el plan? Todavía el plan no... Hoy el propio ministro de Economía no esbozó unos lineamientos, pero no hay un plan, cifras concretas y cosas... y después, bueno... Marcelo, allá tenemos un tema importante, que es lo que se viene por la época del año, que vamos a hacer avanzar al tema de los maestros. Y acá lo tenemos que avanza un poquitito más, Trota, el ministro de Educación, un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque empiezan las clases. Vos viste que en la provincia de Buenos Aires los docentes lo volvieron loco a Scioli y lo volvieron loco a Vidal. Y la volvieron loco a Vidal. Con Axel Kicillof es distinto. No hay ambiente de conflicto para nada. A Trota lo vamos a preguntar porque ahora se abre la paritaria a nivel nacional. Los docentes, lo que siempre reclaman los gremios, y Macri le dijo que no. ¿Qué va a pasar con el inicio de clase? Claro, y Trota, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber paritaria nacional? Bueno, es un compromiso que ha asumido el presidente Alberto Fernández y nosotros creemos que es una herramienta donde no solo se discute aspectos salariales, sino es necesario poner un foco en federalizar la educación argentina y garantizar una educación transformadora y de calidad en todos los puntos del país, que fue un eje central del discurso del presidente el día de ayer. ¿Y la paritaria nacional que se convocaría en enero o comienzo de febrero? No, todavía no hay una fecha fijada. Tenemos la semana próxima una primera reunión del Consejo Federal de Educación, donde participan todos los ministros de las 24 jurisdicciones, para empezar a debatir cómo asumimos una nueva agenda que no solo ponga el foco en la profunda emergencia social que tiene la Argentina, y las escuelas tienen que dar una respuesta también en el verano, pero también empezar a proyectar una agenda para el año próximo. Sé que es la pregunta que no le gusta a los ministros de Educación en esta época del año, preguntarle si está garantizado el inicio de las clases. Yo creo que estamos en un momento donde hay que profundizar el diálogo, los espacios de encuentro, y uno observa una marcada voluntad de diálogo en todas las provincias y también en las organizaciones docentes, en los maestros. Y eso creo que nos abre una ventana de oportunidad para discutir las cuestiones de fondo y que tengamos un marzo donde nuestros alumnos, nuestros estudiantes puedan estar en las aulas. Marina, te quería preguntar, el presidente bueno, hoy se quejó del aire acondicionado, sí, ¿viste? Pero, ¿qué fotos tiene? Las primeras fotos en el despacho, ¿sabemos? Se sacó, mirá, hay un video para compartir de lo que fue el ingreso de Alberto Fernández hoy a Casa de Gobierno. Así llegaba el presidente por primera vez. A ver si lo podemos compartir. Bien, se sacó fotos con absolutamente todos los empleados. Y eso que fue un día muy agitado. Se grabó un video. Se grabó un video, exactamente, sí. Lo compartió a través de las redes sociales. En su despacho, el día que llegó, que fue el día ayer... Se ven algunas fotos en portarretratos por detrás, se ve una foto de Néstor Kirchner, por ejemplo, de él con Néstor Kirchner. Algunas de las imágenes que están en el escritorio. Esto ocurrió hoy, ¿no? Esto es el día de hoy. A las 2 y a las 3. Una más. 1. 2. Museo. Sacar una foto con todos, sí, cosa que no es fácil. Gracias a ustedes. Bueno, esto ocurría hoy, ¿no? Sí. Y ahí está, en el escritorio. Si podemos acercar, se ve, vas a ver claramente una de las imágenes que está. Con Spinetta. Con Spinetta.
Un clásico, ¿no? De siempre los periodistas No. averiguar qué cuadros ponen los... Obviamente. Hay también con Néstor Kirchner también, como Claro. te decía, pero Hay con dos, Spinetta además es... ¿te acordás cuando habían hecho esa serie de recitales en el Salón Blanco, que era un poco un gusto de Alberto Fernández? De ese momento es la foto con Spinetta. Bárbaro. A ver, hacemos, Marcelo, una jugada más, porque Cafiero decíamos que tenía un rol ya preponderante. Lo retrocedemos un poquito a casi su lugar Lo de origen. defendemos. A que se ponga la defensa. Fortalecemos la defensa. Y lo hacemos avanzar un puesto a Agustín Rossi, porque Alberto Fernández en el discurso en el Congreso dijo que es necesario reformular el rol de las Fuerzas Armadas. Así que le vamos a preguntar a Rossi, ¿qué es lo que tenemos que esperar, ministro de las Fuerzas Armadas Argentinas? Lo que hay que esperar es que de las Fuerzas Armadas es tener definida una política de defensa como política de Estado. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso. Creo que es además un buen momento para reafirmar la conducción civil de la defensa. Dejar claramente establecido que quien define la política de defensa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Y avanzar con el reequipamiento. Hay que reequipar las fuerzas, eso es una realidad incontrastable. Y junto con ese reequipamiento hay que tratar de potenciar lo que para mí es un desafío más que importante, el desarrollo de la industria de la defensa. En cualquier lugar del mundo que sea un país industrial, la industria de la defensa es una industria estratégica, es generadora de empleo, es generadora de fuertes cadenas de proveedores locales y me parece que nosotros ahí tenemos que poner un hincapié fundamental. Vio que fin de año siempre la época de ascenso en todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a cambiar la cúpula de las Fuerzas Armadas? Bueno, todos los años se cambian las cúpulas. Bueno, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Pero naturalmente, digamos, el tema de los ascensos y de los pases a retiros en las Fuerzas Armadas es natural de la carrera militar. Si usted no pasa a retiro, no hay ascensos. O sea, va a haber un nuevo jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Bueno, eso lo definirá el presidente, pero nadie tendría que sorprenderse porque haya pases a retiro y haya ascensos, digamos, ¿no? Y se analizará cada uno de los casos. Quiero decir, todos los años esto sucede, cambiando de un gobierno al otro, lo más razonable es que también suceda. Pero hay que tomarlo como una cuestión absolutamente natural. Si no hay pases a retiros, no se liberan lugares que puedan ser ocupados por otro. Entonces usted lo que termina teniendo es, imagínese, una conducción consolidada durante años, termina teniendo una depresión hacia el interior de la fuerza porque no hay expectativas de crecimiento, de ascenso, de crecimiento en la carrera militar o de ascenso. Así que eso es absolutamente natural. Digamos, hay Trota es ministro por primera vez, ¿no? Efectivamente. Y ustedes son por segunda vez, o por tercera. Yo por segundo. Tercera. Soy casi planta permanente. ¿Y en qué se parece este gabinete al de Cristina y cuáles son las diferencias? No, esto me parece que es más plural. Tiene más gente que tiene distintos orígenes, como corresponde a un frente electoral, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que tiene más diversidad, tiene más representación de género y tiene más adecuación a las realidades de lo que es hoy la sociedad contemporánea, con el tipo de ministerio que tiene, ¿no? Me parece que es así, pero... ¿Y usted, Rossi? A mí me parece que el gabinete representa lo que es la coalición electoral. Digamos, el Frente de Todos es una coalición electoral. El día que Alberto presentó el gabinete, después todos tuvimos una conversación así informal y Alberto hizo una invitación a que todos seamos frente todistas. Bueno, la realidad es que el gabinete lo que expresa es una coalición. Y me parece que la coalición está perfectamente representada. Es más, hay figuras dentro del gobierno que no participaron de nuestra propia coalición electoral, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marcos Labaña, que va a ir como titular del INDEC, que participó de otro colectivo electoral. Y claramente tiene la impronta de quien conduce la coalición, que es el presidente de la Nación. Así que me parece que es ¿Usted eso. hizo un sacrificio por la causa? Digamos, fue al ministerio para permitir que Máximo sea, porque si no usted era el jefe de bloque, de cajón, para permitir que Máximo Kirchner sea el jefe Todos de los bloque. argentinos que hacen sacrificio querrían hacer el mismo sacrificio que yo, digamos, ¿no? Es que te den un ministerio, digamos, ¿no? La verdad que no es nada tiene que ver con eso, ¿no? Yo empecé a hablar con la posibilidad de ser ministro con Alberto antes de las elecciones del 27 de octubre.
que por cierto, en una primera instancia a mí mismo me sorprendió, porque todos sabíamos que Alberto se había autoimpuesto una idea de no repetir ministros, y yo tenía hecha la idea de que iba a seguir en el Parlamento, pero desde que hablé antes de las elecciones del 27 de octubre, me dispuse a volver al Ministerio de Defensa, y quiero decir que me siento honrado y orgulloso de la convocatoria, ¿no? Porque la realidad es que terminó el 10 de diciembre del 2015, o el 9 de diciembre en ese momento, yo terminé como ministro de Defensa con Cristina, vuelve un gobierno nacional y popular, y vuelvo como ministro de Defensa de otro presidente, así que tan mal las cosas no las debo haber hecho. Trota, uno de los ejes del discurso de ayer de Alberto, ¿no? Que empezó con eso, habló de un gobierno de unidad nacional o unidad de los argentinos, y terminó con algo más cotidiano, que es las reuniones familiares, de amigos, que se han peleado por la grieta. ¿Cuál es la idea de cómo se va a cerrar esa grieta? Yo creo que el primer gesto fue el día de ayer con ese discurso del presidente. Nos parece que parte del desafío que se tiene es establecer prioridades. El presidente ha marcado que hay un sector de nuestra sociedad que no puede esperar más. Ahí hay una prioridad fundamental de cara a la emergencia social, al plan de lucha contra el hambre y a fortalecer las instancias de diálogo. Creo que es parte, lo decía tanto Ginés como Agustín, esto es una coalición de gobierno que tiene que tener la capacidad de seguir ampliando los márgenes, de hacer del diálogo una carta de presentación constante de nuestra fuerza política y también de tener mucha paciencia, ¿no? Porque hay enormes desafíos con enormes complejidades y muchas veces hay que escuchar más que hablar. Y creo que eso es un punto importante de cara al futuro. Ustedes hablaban de ciertas cuestiones vinculadas al campo educativo. Nosotros creemos que ahí también hay que hacer un ejercicio de sentar en una mesa a muchos sectores que fueron discriminados en estos 4 años, ¿no? Inclusive que fueron atacados por el propio gobierno. Recordemos cuando inició el gobierno de Mauricio Macri, su ataque frontal contra algo que nos debe llenar de orgullo a todos los argentinos, que son las universidades nacionales. Y luego las descalificaciones constantes a los maestros y sus organizaciones. Creemos que esa es una etapa superada y que en esta nueva etapa, en un nuevo contrato educativo, en un nuevo plan educativo, debemos convocar a todas las familias argentinas. Pero digo, por ejemplo, van a convocar, no sé, ahí está Cornejo, a gente de radicalismo a ver qué opina, a gente del PRO para ver qué opina. En el campo educativo nosotros creemos que el ejercicio es escuchar todas las voces, y generar los consensos necesarios. La semana que viene nosotros vamos a tener una reunión con el Consejo Federal Educativo donde participan las 24 jurisdicciones. Estamos teniendo diálogo con las distintas universidades, con referencias que no necesariamente integran nuestro frente electoral, porque las miradas, ¿no? Y muchas veces los debates intensos, el intercambio de posiciones, enriquecen también la propuesta que se está construyendo, ¿no? Y creemos que eso es un ejercicio que también va a marcar la gestión de Alberto Fernández. Si se logra institucionalizar un nuevo contrato social, creo que va a ser un aporte muy importante para nuestra democracia. Trota, yo quiero volver sobre lo que había planteado Marcelo al comienzo, con el tema de la grieta. Yo puse como ejemplo el periodismo como punto 1 de grieta para que no digan que no reconocemos la grieta que hay. Ahora, en la educación hay una grieta importante también que la notan los chicos en la escuela, porque hay profesores que opinan como Cambiemos, y otros como el kirchnerismo, y eso se nota en las aulas, o en las facultades, en las universidades también, digamos, viene este profesor y sabemos que nos va a hablar de esto, y viene el otro y esto, digamos, es una grieta importante la educación, porque está la educación de los hijos. Pero la verdad que yo no observo eso en las escuelas argentinas, ¿no? Si uno piensa los distintos niveles de nuestra educación, inicial, primario y secundario, me parece que el desafío que nosotros tenemos allí, más allá de posiciones distintas que pueda haber, es que la escuela vuelva a ser un espacio que permita la transformación social, que sea un lugar donde se rompan las inequidades de origen, que hoy la escuela no lo está logrando. Digo, las distintas instancias de evaluación marcan que no está pudiendo romper la herencia que recibe cada uno de los niños. Y eso se ve en las evaluaciones. Puede haber mayor debate en una instancia no obligatoria como es la universitaria, pero bienvenido sea que así se presente. No digo que esté, al contrario, está bien que haya diversidad de opiniones
Una cosa es que se enfrenten y otra cosa que Pero yo no, intercambien ideas. la verdad, para hacer... Una cosa es enfrente y haya algo de amplitud de cátedra, y otra cosa baje porque en se línea. usa los Pero alumnos. yo, la verdad, yo no veo que se baje línea en las escuelas ni en el gobierno actual ni en el gobierno de Cambiemos. Me parece que no hay una instancia donde se baja línea en el primario, el secundario de la Argentina. ¿Esto quiere decir que no hay política en los secundarios argentinos? Sí, bienvenido sea, que haya una instancia de participación, que haya centro de estudiantes. Ahora, al momento de establecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que nosotros queremos es que obviamente haya una libertad de cátedra, pero que cada maestro, cada maestra asuma el desafío de transmitir esos saberes valiosos que tengan un impacto, no solo para formar a nuestras futuras generaciones para el mundo del trabajo, sino también para la ciudadanía, que debe ser algo rector de nuestro sistema educativo. Inés, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Eh? ¿Quién es Alberto Fernández? Presidente de la Nación. ¿Pero cómo, qué? Es que es jefe de gabinete. No, no, yo creo que es una persona normal, muy abierto, muy flexible. Es un estadista, un tipo de Estado, un tipo que conoce el Estado, lo conoció obviamente por sus funciones, porque además le gusta, y que realmente siente como... Es muy humano, Alberto, muy humano, muy sensible. A veces a algunos le critican, a mí no me parece que haya que criticarle la tremenda sensibilidad que tiene. Y por supuesto le duelen todos los problemas de la Argentina, como nos duelen a todos. Y por supuesto también siente un compromiso tremendo de cambiar esa historia, ¿no? Que bien lo dijo ayer en su discurso. ¿Cómo se lo nota? ¿Es calentón? Un poquito. Pero si uno se pelea es flexible, escucha. Y eso es lindo. ¿Ya se calentó con el gabinete? No, ¿O todavía por no? lo menos conmigo no, pero el primer día, esperen un poquito. ¿no? Además no estuvo hoy casi con Santa Fe, todavía no nos vio, pero... No, sí, creo que también yo tengo la imagen de antes, ¿no? Quizás ahora pasaron unos cuantos años y eso moldea siempre a cada uno, pero también las veces que yo he discutido con él, yo también soy calentón, parezco... Y las veces que yo he discutido con él, defendiendo naturalmente una idea distinta, siempre le vi una apertura a escuchar, aunque no siempre me dio la razón, pero a escuchar siempre. Y eso es fundamental. Lo que él dice, hay que escucharnos entre nosotros, hay que sentirnos, me parece que... El protocolo del aborto legal, ¿se va a restablecer? ¿Lo va a restablecer? Estuve hasta recién viendo la versión casi definitiva y mañana hay novedades. Mañana puede ser, mañana entonces, se anunciaría. el decreto. Ustedes siempre me exigen mucho a mí. No, bueno, pero eso sí. No, estuve hasta recién O sea, trabajando. que sale el decreto de aborto no punible, para llamarlo. Es una así, está bien. resolución y es un atributo del ministro. No tiene que haber ningún decreto. Pero siempre fue así. ¿Cómo resolución? Desde el 2007, que fue el primero que hice yo, y después se hizo en los distintos años. Creo que lo que pasó con respecto a la intervención de todo el mundo en el anterior, como lo dije en ese momento, no digo nada nuevo, fue un mamarracho político sin ningún sentido. Ginés, ¿y cómo es después? Para los que nos ¿Qué? están viendo, familiares, gente que puede... No, nosotros escuchar de vamos a esto, hacer- ¿tienen la obligación de cumplirlo los médicos de los hospitales? Más que una obligación, el protocolo lo dice bien el prólogo, que es una de las cosas que terminé de escribir recién, es eso, ¿no? Es un instrumento, es una guía para los trabajadores, porque lo que pasó es que un hecho legal, como la interrupción legal del embarazo, absolutamente puesta en el Código Penal hace casi 100 años, con jurisprudencia de la Corte, tiene que ser actualizado a medida que se cambió el Código Civil y Comercial y a su vez a medida que la innovación produce que haya, por ejemplo, nuevos medicamentos que actúan de una manera mucho más eficaz. Todo eso es lo que incluye el protocolo y es una guía de procedimiento para el personal y los trabajadores de salud. ¿De dónde? Que en este caso tiene una doble significación, perdóname, Sí. por lo siguiente, porque ha sido casi intimidatorio sobre los trabajadores de salud lo que pasó con el último protocolo. En el sentido que le da miedo, le da inseguridad, si el propio presidente se mete en una cosa de ese tipo, cuando lo que, vuelvo a decir, la medicina hoy tiene guía de procedimientos para muchísimas cuestiones. Esto es simplemente un apoyo, es que se sientan protegidos, que se sientan que el Ejecutivo va a cumplir y tratar de hacer cumplir, no en todas las provincias. A eso le preguntaba, ¿dónde Bueno, va a regir? La ley nacional es para Sí. todas las provincias, la interrupción legal del embarazo sí. Ahora, si quieren adoptar o no el protocolo, eso va a ser una cuestión de las provincias. Obviamente, yo la semana que viene tengo convocado a todos los ministros de todas las provincias argentinas para conversar de este tema y buscar que esto no sea un elemento de confrontación, sino que sea la adecuación a una norma que tiene que ver con cumplir las leyes en la Argentina. Es decir- Porque en el fondo, el que no quiere el protocolo quiere que no se cumpla la ley. No.
Ginés, el protocolo está redactado, terminaron hoy y, digamos, mañana pasado lo anuncian. Mañana lo anuncia y entra en vigencia. Pero déjalo hablar a él. Pero nos dijo que sí, vos le estás dando pie para que nos diga que no. No, yo no voy a decir que no nunca. Porque si es... No me digan eso a mí, que yo no digo. El no va a ser nunca de mío en ese tema. Ahora, ayer... ¿Qué? Alberto Fernández no mencionó la palabra aborto en el discurso. Bueno. ¿Qué fue, para quedar bien con la iglesia? No sé por qué fue, pero ustedes saben, lo dijo claramente y saben que este es un gobierno que va a buscar proteger los derechos y que tiene el asunto ese, como lo dije yo en 2005 se armó el lío conmigo cuando dije lo que dije, lo sigo diciendo igual. Hay razones sanitarias que, entre otras cosas, eliminarían internaciones, 46.000 internaciones solo en hospitales públicos por abortos mal hechos el anteaño pasado, 46.000. 30 muertes de chicas jóvenes, siempre son el mismo perfil, chicas jóvenes que dejan un hogar muchas veces con varios pibes sin mamá. La mortalidad infantil de esos pibes es 50.000 veces mayor que la de los otros pibes. Yo tengo razones estrictamente sanitarias, no me voy a meter con cuestiones religiosas, cosas así, pero lo que yo puedo hacer y lo que tiene que hacer el Estado y cualquier funcionario es que la ley se cumpla. Y eso es lo que hoy tenemos como marco. ¿Y la ley de aborto? Hagamos la política. La ley esa es otro trámite, tiene que ir a un congreso, tiene que... Pero ¿cómo lo ve usted? Y ojalá que sea un debate sano, no un combate como fue la última vez. ¿Pero que pronto además, o hay otras prioridades? yo voy a hacer todo lo posible para que sea pronto, sin tratar de herir a nadie, tratando de conversar de manera tal de apaciguar los ánimos de lo que fue, vuelvo a decir, empezó como un buen debate en la sociedad pasada y se convirtió en un combate absurdo con especulación política. Claro. Rossi, bueno, asumió y ya tuvo todo el tema de Chile, ¿no? Y de Sí. que Argentina va a colaborar. Sí, hoy hablé telefónicamente con el ministro de Defensa chileno. En ese momento todavía no habían encontrado estos pedazos de esponja que encontraron a 30 kilómetros del lugar en donde se había perdido, había sido el último contacto con el Hércules C-130 chileno. Nosotros habíamos puesto un Hércules también en el operativo de búsqueda y rescate y dos buques, el aviso Isla Malvina y el aviso Estrecho San Carlos. Y estamos a disposición, a eso se lo expresé al ministro de Defensa, les transmití la solidaridad del presidente. Bueno, el presidente ya había hablado con el presidente Piñera y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer, digamos, ¿no? Ahora hay que ver si estos elementos que se encontraron a 30 kilómetros del lugar en donde se perdió contacto pertenecen a alguno de los componentes del Hércules chileno, y a partir de eso dirán ellos cómo sigue el operativo, porque el operativo de rescate es un operativo que conducen las Fuerzas Armadas chilenas. Le quería preguntar esto, ¿no? Ministro de Educación, un montón de gastos, digamos, ¿no? De presupuesto. Inversión, bien. Ministro de Salud, también. Mucho. Ministro de Defensa, también. Le van a pedir aumento, equipamiento. Me imagino que el presupuesto que se viene va a ser muy escaso. Bueno, ¿cómo van a hacer? Una de las razones por las cuales en la emergencia que estamos trabajando se incluye la emergencia sanitaria es justamente eso. El presupuesto que venía, que vamos a continuarlo de arrastre hasta que trabajemos nuevamente un presupuesto, es absolutamente irreal. Y particularmente el sector salud estaba muy castigado ya en el anterior. Entonces realmente... A mí me dijeron que hay déficit en el PAMI, de deudas con las obras sociales, está el programa de vacunación que no se llevó de acuerdo. ¿Cómo van a hacer para revertir esto, que son cosas esenciales, faltando plata? Sí, seguro. Mira, te cuento, por ejemplo, la emergencia, te digo lo que coso yo. Primero, por ejemplo, las vacunas tienen un costo aduanero terrible. Cuesta un tercio o un 25%, según el tipo de vacuna, lo que te cuesta sacarla de aduana. Entonces, el Estado es loco, porque por un lado compra y por otro lado tiene una cantidad de tasas e impuestos para sacarlo de aduana, una vacuna que la paga también el Estado. Entonces, lo que estamos tratando justamente, y eso va a ser la emergencia, es que eso se elimine, las tasas y los impuestos sobre la vacuna de uso público. Este es uno de los temas. Después, bueno, naturalmente el presupuesto es tan escaso que lo que queremos tener, y también dice la emergencia, es capacidad de reasignar lo poco que hay para dar prioridades. Prioridades, como voy a decir, hay un brote grande en el mundo de sarampión y en Brasil es muy fuerte. En Argentina este año ya hubo más casos que en todos los 18 años anteriores, con lo cual hay que salir con acciones. Yo este fin de semana ya estoy
pensando salir, pero no queremos quedarnos sin vacuna, pues se queda sin vacuna en Argentina. Por eso tiene que ver con todo esto y vamos a trabajar. Después, bueno, el tema vinculado con la recaudación de las obras sociales y el PAMI es mucho más estructural, porque la caída de la economía global hace que se caigan los aportes y contribuciones que dependen del funcionamiento económico, con lo cual tenemos una caída de la recaudación de todo el sistema y a su vez una estampida de los costos vinculada en muchos aspectos a el costo del dólar, como muchas de las cosas. Entonces es un doble cruce duro y el decreto de emergencia, alguna de esas cosas todavía no puedo, porque no sé cómo saldrá, pero estamos trabajando de buscar cómo manejar este tipo de situaciones, que es una situación de crisis, por eso es una emergencia, ¿no? Usted habla de vacuna, pero están también los remedios, están las prótesis, todos los que tenemos familiares o amigos sabemos lo difícil que es a veces ir a un hospital público y que no haya ya no vacuna, medicamento que alguien lo tenga que operar y no lo puedan operar. Digamos, es loco, como usted dice, que el Estado no provea de estas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo, digo la vacuna porque... No solo vacunas. No, sí, es cierto, todo junto es difícil, ¿no? Yo hoy estuve recibiendo a todos enfermos de VIH, enfermos de tuberculosis, hoy estuve todo el día trabajando con los grupos sociales, no solo para contenernos, sino para dar una línea de acción que creo que la vamos a poder completar. Es que a la gente usted le puede hablar de educación, de defensa, de todo, pero la salud es superior a todo. Bien lo dijo el presidente ayer, el presidente dijo clarito, le vamos a devolver a la nación argentina, o al gobierno argentino en realidad dijo, un ministerio y le vamos a devolver a la nación argentina una política sanitaria. Ahora, hoy es difícil, pero justamente por eso la emergencia y por eso lamentablemente alguna vez me tocó pasarla y creo que la pasamos sin demasiado conflicto sobre los argentinos. Le quería preguntar a Rossi, también a Trota, este tema, y a Rossi le quería dejar pendiente una pregunta. ¿Las Fuerzas Armadas pueden colaborar para combatir contra el narcotráfico, por la inseguridad? Hacemos una brevísima pausa y me responde, y Trota también. Bueno, Noche de Ministro aquí en A Dos Voces. También está Cornejo, jefe de radicalismo. ¿Quién va a ser el...? Macri como que ya fue, pero él quiere ser el jefe de la oposición. Fue el que más combatió a Macri, sí, dentro de Cambiemos, o el que más confrontó con Macri, en un ratito. Bueno, y seguimos en A Dos Voces, Noche de Ministro, está Nicolás Trota, Ginés González García, Agustín Rossi. Hoy fue tarde de ministro, estuvo Martín Guzmán también hablando. Exactamente. El discurso del presidente en el Congreso dejó para el final todo el tema de la mujer, ¿no? Y darle el rol que se merece a la mujer, reivindicar que nunca más... Y ni una menos, ni una menos, ¿no? ¿Qué pasa en las Fuerzas Armadas? Hay distintos sectores de la sociedad, pero uno dice, bueno, las Fuerzas Armadas, ¿qué rol realmente tiene hoy la mujer? ¿O qué usted Nosotros quiere para la mujer? tenemos en alguna de las fuerzas avances importantísimos. Por ejemplo, en las suboficiales de la Armada, que tenemos casi el 50% de los ingresos son mujeres. Y en promedio debemos tener entre el 18 y el 20% de los integrantes de las fuerzas mujeres. Y eso es una política que impulsó fundamentalmente desde hace años. La primera que lo impulsó fue la ex ministra Nilda Garré. Tenemos una dirección de género dentro del Ministerio de Defensa. Tenemos una mesa de género, que es una mesa transversal, que además discute, digo transversal, que es una cosa inédita dentro de las fuerzas, porque en las fuerzas el tema de la jerarquía, de las promociones es muy importante. Hoy tenemos un almirante en actividad, una almirante en actividad que fue agregada militar en España y está hoy dentro de la conducción del Estado Mayor de la Armada. ¿Y va cambiando esa es una política que... Eso genera un cambio de mentalidad enorme, digamos, no es solamente crear baños nuevos, digamos. ¿No? Se la bancan, digamos, los hombres. Pero yo ya hasta hoy hablaba con un militar, me dice, mire, ministro, eso es una cuestión ya saldada, ya la saldó la sociedad, nosotros no, la igualdad entre el hombre y la mujer, entonces eso tarde o temprano podrá llevar más tiempo, menos tiempo. De hecho, siempre hay que hacer modificaciones y primero las mujeres ingresaban desde la carrera profesional, después están más atrasadas en el desarrollo de los comandos, de las agrupaciones de comando, pero claramente tienen, a mi criterio, es una de las políticas que hay que fortalecer. Y obviamente que eso hace que unas instituciones tan rígidas como las Fuerzas Armadas terminen
terminen descomprimiéndose en algún sentido con esta idea. Genera toda una modificación, porque además empiezan a haber casamientos entre hombres y mujeres militares, digamos, ¿no? Entonces, y a veces, entonces ahí se te genera otro... Mire que a veces después tiene divorcio. No, igual, pero eso es de la vida, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista militar, después cuando te terminás los traslados y los ascensos, Claro. ¿Cómo es? Claro. Digamos, ¿no? Es todo un debate que aparece y que hace que también sea parte de la conducción militar. ¿Las esa Fuerzas nueva Armadas realidad. pueden colaborar con tareas internas? Nosotros tenemos leyes piramidales de la democracia, que son la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa. Por y el la Ley gobierno de Macri Inteligencia. en algún momento se evaluó Sí, eso. fue un error, porque además fracasó en todo el mundo esto. En toda No, América Latina la fracasó el Fuerza tema Armada de no interviene. que las Fuerzas Armadas combatan contra el narcotráfico, O digamos. contra la inseguridad, ¿no? Porque la realidad es que además la Argentina tiene un sistema de seguridad con una multiplicidad de agencias mucho más importante que en otros lugares. ¿Está mirando la pulsera? No. Claro, estaba pensando en una pregunta que le iba a hacer a Trota. Bueno. No, yo sí la vengo viendo. Bueno. ¿Qué significa esa No, pregunta? nada significa. Adorno Te uso nomás. pulsera, digamos, ¿no? ¿Qué te parece que significa? No, yo la uso, yo la uso. No, como tiene estrellita, que por ahí No, yo algo, la miraba también algo de desde los hoy, astros, pensé yo, ¿viste? Bueno, podés pensar que son estrellitas de los militares, militares. digamos, ¿no? No, Pero es la Argentina dragoneante. tiene una multiplicidad de agencias de seguridad. Tiene las fuerzas provinciales y tiene fuerzas federales. Y tiene dos fuerzas federales que son fuerzas federales militarizadas. Digo militarizadas porque nacieron de las Fuerzas Armadas. La Gendarmería nació del Ejército. La Prefectura nació de la Armada. Así que la realidad es que las fuerzas federales más las fuerzas provinciales son las que se tienen que encargar. O sea, no hay espacio para que la fuerza... No, en la ley prevé el apoyo logístico. ¿Qué significa el apoyo logístico? Traslados. Si mañana necesitas un Hércules C-130 para trasladar un escuadrón de gendarmería de un lugar a otro de la Argentina, utilizás un Hércules C-130. El sistema de radares que tiene la Argentina en el norte del país lo opera la Fuerza Aérea. ¿Qué hace la Fuerza Aérea con esa información? Se la pasa a la Fuerza de Seguridad, en general Gendarmería. Si mañana se necesita apoyo de intendencia, de alojamiento en algún lugar del país que tenga el Ejército, tenga algún lugar, algo de las Fuerzas Armadas y lo necesita la Fuerza de Seguridad, ahí está el apoyo Rossi, logístico. le voy a hacer un clásico de pregunta. ¿Tenemos aviones? Porque uno ha visto el deterioro. El deterioro es acá así. El deterioro es así. Hay aviones, pero Aviones y la barcos. realidad es que, por ejemplo, ya no tenemos aviones supersónicos, o sea que hay aviones que superen la velocidad del sonido. Los últimos que tuvimos fuimos los Mirage y no fueron reemplazados. Se han comprado algunos aviones que son aviones de entrenamiento superior, si se quiere, o de entrenamiento intermedio. Tenemos que seguir fabricando los Pampa en FADEA, pero en términos generales, lo que quiero decir, entre el último trimestre del año pasado y el primer y segundo trimestre de este año hubo problema de abastecimiento para comer. A ver si nos entendemos. El presupuesto de defensa de este año ha sido el más bajo de la historia de los últimos años. Y miren que veníamos de la desgracia del Ara San Juan, que todo hubiese indicado que había que generar un mayor esfuerzo en el reequipamiento. Entonces, el deterioro existe, hay que mejorarlo. Todos sabemos de las restricciones económicas. Ahora, lo que uno tiene que tener es un horizonte. No vas a resolver las cosas de la noche a la mañana, pero tenés que tener un horizonte porque la verdad es que si algún joven ingresa a la escuela de aeronáutica en Córdoba, ¿qué quiere hacer? Quiere volar. Para volar necesita aviones. Un marino, ¿qué quiere? Quiere tener un buque para navegar. Entonces, si vos tenés un buque para navegar y que ponés 30, que se maniobra con 25, con 30 personas, y ponés 60 o 80, bueno, no están bien las cosas, digamos. Entonces, yo creo que hay que buscar un esquema que permita tener un horizonte. Esto es lo que quiero decir, digamos. No que sabés que lo vas a resolver de la noche a la mañana, sino un horizonte que vos tengas reequipamiento. ¿Para qué? Porque a mí siempre me preguntan, me dicen, bueno, ¿cómo se define la política de defensa? Nosotros tenemos una política de defensa reactiva, es decir, reaccionamos
ante una agresión externa. Cooperativa, cooperamos con todos los países del mundo en situaciones de paz. Y de desarrollo de capacidades. ¿Qué significa desarrollo de capacidades? Significa tener unas fuerzas armadas que puedan desarrollar determinadas tareas o determinadas capacidades. ¿Qué es lo que se busca? Es tener fuerzas armadas que manejen la mayor cantidad de sistemas de armas. Entonces, si vos mañana tenés 12 aviones supersónicos, no vas a resolver ninguna cuestión bélica. Lo que vas a tener son pilotos que sepan manejar esos aviones supersónicos. Y esa es la capacidad de tu fuerza. Entonces, de esto se trata. Trota, Baradel, ¿no? O los gremios nacionales, etcétera, va a decir, y bueno, dame la inflación del año pasado, la proyectada de este año. Y usted va a ir calculo, a Cecilia Todesca, a Jefatura de Gabinete, o a Guzmán, y decir, mirá, y le va a decir, y no hay. Yo creo, Marcelo, que ¿Cómo lo van a manejar eso? estos 4 años fueron años muy negativos para todos los trabajadores en la Argentina. Y yo he dialogado con Roberto Baradel, con CETERA, con las distintas organizaciones de trabajadores, y todos tienen un enorme compromiso de acompañar esta situación tan difícil que tiene nuestro país. Y priorizar el proceso de recuperación y acompañar una nueva etapa para la Argentina. Si hay un sector de nuestra sociedad que está dispuesto a acompañar esta nueva etapa, son los trabajadores, y en particular son los maestros. Esto quiere decir que no hay que hacer un esfuerzo, no, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y el presidente fue claro ayer. ¿Dónde hay que poner mayor esfuerzo? ¿Dónde hay que poner atención? ¿Dónde hay que poner corazón? En aquellos argentinos que están esperando una respuesta. Y eso es lo que va a hacer nuestro gobierno. Obviamente que hay tensiones, obviamente que hay prioridades. Digo, Ginés va a pelear el presupuesto para salud, yo pelearé el presupuesto para educación y así sucesivamente. Pero creo que vamos a tener un presidente que va a priorizar, por un lado, la recuperación de la economía, los intereses de los argentinos y las cuestiones estratégicas de la urgencia y de ensamblar las políticas públicas necesarias para moldear la sociedad del futuro. Que si hay 2 aspectos centrales, son la educación y la ciencia y la tecnología, que lo dijo también Agustín recién, el rol de las Fuerzas Armadas vinculado a los procesos de innovación. Lo que nosotros hagamos en educación hoy y en ciencia y tecnología es lo que nos va a permitir no solo el desarrollo de la Argentina, sino también empezar a achicar la brecha de desarrollo que nuestro país tiene con los países centrales. Hay, digamos, un punto con respecto a la educación, mucho se ha planteado decir, bueno, hay nuevos desafíos, nuevas tecnologías, hay que repensar el sistema educativo argentino. ¿Lo va a repensar el gobierno? ¿Va a convocar a los mejores, a los especialistas para ver qué es lo que hacemos para que los chicos le saquen mayor provecho a la escuela? Te propongo, si querés, la semana que viene, como ustedes digan, venimos con todo el equipo del Ministerio de Educación, hemos hecho la convocatoria de las mejores mujeres y de los mejores hombres para repensar esto. Para nosotros es central la construcción de un fuerte consenso, de animarnos a establecer una épica educativa. Ayer cuando el presidente mencionó el desafío que la mitad de la pauta publicitaria argentina se vincule a la generación de contenidos pedagógicos, es para fortalecer ese desafío de una épica educativa. Que la educación esté a flor de piel, que no nos acordemos la educación frente al conflicto, frente al inicio de clase, que logremos que toda la comunidad, la familia, los maestros, las organizaciones de trabajadores... Con amplitud de pensamiento, por supuesto. Porque muchos pueden decir, no, bueno, pero después lo sectorizamos o... No se sectoriza eso. Creo que si algo aprendimos los argentinos, y mucho más en estos 4 años, es que hay que construir consensos, que es la manera que permite que una política de un partido no se transforme en la política de un gobierno, sino en una política de la sociedad, que son estas políticas de Estado que siempre se mencionan. Y ese desafío es el que nosotros estamos asumiendo en diálogo constante con todos los sectores, que no comenzamos el trabajo el día de ayer o el día de hoy. Hace muchos meses que venimos construyendo el diagnóstico y marcando los enormes desafíos que yo lo reduciría a que nuestra escuela sea el espacio central de transformación de las inequidades de origen que tenemos en la Argentina. Porque 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están debajo de la línea de pobreza. Eso es una tragedia que nos debe comprometer a todos para ver cómo damos una respuesta inmediata y cómo logramos que la escuela recupere su rol central de ser el espacio
donde se puedan transmitir saberes valiosos para la transformación colectiva de la Argentina. Trota, el ensamblar una paritaria nacional, a mí porque me gusta el tema de las paritarias, es bastante complejo, porque va a haber gobernadores que le van a decir, Trota, ojo con lo que usted hace, porque yo hay plata que no la voy a poner en los maestros de acuerdo a lo que ustedes marquen en la paritaria nacional. Digo, no es un tema sencillo poder ensamblar una paritaria nacional. Es un tema complejo, es un tema que demanda muchos diálogos, que va a demandar noches sin dormir, que va a demandar también reconocer la situación grave que está la Argentina. Porque veo que los gobernadores dicen, bueno, mandame plata entonces, ¿vos querés que yo haga esto? Digo, Está bien, pero primero, la paritaria no es solo... No, pero la paritaria no es solo salario, es mucho más amplio. No es que nos hagamos cargo que tiene que haber una mirada única sobre nuestro sistema educativo. Hay que romper las asimetrías que se han profundizado en estos 4 años de gobierno, principalmente cuando se derogó la paritaria nacional docente. Totalmente de acuerdo, pero los gremios que le dicen, arreglemos el sueldo y después hablemos de lo demás. No, los gremios dicen, discutamos la educación. Yo no creo eso, Edgardo. Los gremios dicen, discutamos el modelo pedagógico, el modelo educativo. Obviamente, hay que discutir los salarios. Nosotros estamos planteando, lo dijo el presidente, que los maestros se transformen en educadores. Ser educador viene con nuevos derechos y nuevas obligaciones. Y hay que discutir salario, hay que discutir infraestructura escolar, hay que discutir inversión en nuestras escuelas, hay que discutir la formación de nuestros docentes, rescatando la tradición de nuestros institutos de formación docente. Los desafíos son múltiples, son muchísimos, pero creo que tenemos que empezar a construir esos consensos. ¿Y hay pauta de inflación para el año próximo como para empezar a discutir un porcentaje de aumento? Háblenlo con el ministro de Economía, esa es su responsabilidad. Bueno, vos sabés que estaba pensando, digo, porque le interesa va a ser el malo de la película. O sea, se van a reunir en gabinete y todo le va a empezar a pasar factura. Hemos hablado con el ministro de Economía y en sus palabras el día de hoy, digo, todos tenemos claro que estamos en una situación muy grave, pero lo dijo el presidente también, hay prioridades. Y la prioridad es dar una respuesta a la situación social tan grave de nuestra Argentina. Digo, la primera reunión de todo el gabinete en la plan de lucha frontal contra el hambre, que se va a hacer en estos días, implica esa prioridad, que la verdad nos debe avergonzar a todos los argentinos que estemos discutiendo el hambre en el siglo XXI y que haya un gobierno que se fue, que era insensible. Ahora hay un gobierno que se hace cargo de la situación, que prefiere mirar hacia el futuro, construyendo los consensos necesarios, que no son solo los consensos de un gobierno, sino es un consenso multisectorial que debe incluir a todas las organizaciones de nuestro país. Todavía en el gabinete no se pelearon, ¿no? No hubo internas, digamos. No, para nada, no, eso no. Además, todos sabemos que somos una suma de debilidades y que lo que tenemos que hacer es como la matemática, juntar los menos a ver si nos sale un más. Ginés, en ese sentido, sí. Ya los liberamos los tres, pero yo quería volver sobre el primer tema que planteamos con usted. ¿Qué mensaje hay para los jubilados por tema de medicamento, de baja de medicamento? Para los jubilados y para el resto de la población en cuanto, ¿cuánto se va a bajar? Como decía Marcelo, 9%, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, es un pedido que yo le he hecho a la industria quedó en responderme y me viene a ver el viernes. Yo creo que va a traer una propuesta razonable. Yo lo que le pedí es que hicieran una rebaja y que además estabilizaran el precio, por lo menos durante buena parte del verano. Confío en que sea una respuesta. ¿Qué le va a decir? Positiva. 9, 8 es poco. No, bueno, eso déjenme, pero de todas maneras lo que sea va a ser bueno y sobre todo por la estabilidad. Y vuelvo a decir, es lo que estamos haciendo. O sea, ustedes dicen bien, con plata cualquiera hace política. Lo que tenemos que hacer es llamar en una construcción colectiva, una construcción de consenso con la responsabilidad de cada uno, donde se acercan a la mesa a ver qué ponen, no qué sacan. Y esto es lo que estamos tratando en cada una de las esferas, cada uno de los ministros. Y bueno, esperemos que la sociedad acompañe esto. Bueno, después vendrá lo que vamos a instalar por ley, lo que dijo el presidente. Y creo que, a ver, yo tengo alguna experiencia en construcción de consenso y he pasado momentos muy duros, desde cuando fue la hiperinflación del presidente Alfonsín y yo era ministro de Buenos Aires. Y realmente, bueno, ahí hicimos el pacto social de la salud, después hicimos la mesa del diálogo con el presidente Dualde. Y creo que, bueno, la sociedad argentina tiene historia y mecanismos solidarios de reaccionar y comprometernos en un objetivo. Y bueno, creo que en eso tenemos que estar embarcados absolutamente todos, ¿no? Claro, Rossi, los que no votaron el Frente de Todos, o sea, Cambiemos, el Partido de la Baña, la izquierda, dicen, bueno, ¿van a respetar las opiniones o van por todo? ¿O se repite esa idea? Hay un discurso del presidente que es un discurso fundacional, que yo creo que hay que mirarlo en términos estratégicos, ¿no?
El presidente le ha dicho a todos los argentinos que tenemos que construir una democracia en donde lo que exista es el respeto. Que el respeto que yo tengo por mis ideas sea el mismo respeto que tenga por las ideas del otro. Por más que las ideas del otro no me gusten, no coincida o hasta me enojen, pero que uno las tenga que respetar. Y así se construye la democracia. Me parece que esta es la sociedad que nosotros tenemos que construir claramente, y esto es lo que Alberto ha convocado al conjunto de los argentinos. Nadie pide que todos pensemos iguales, pero sí que nos respetemos en cuanto a lo que significa el disenso lógico que tiene que haber en un escenario de democracia. Gracias. Los liberamos, los dejamos ir a comer o a dormir, que debe estar. O a trabajar. Él es el más Buena joven, si gente, tiene chicos. buena trota. gente. 3 chicos están durmiendo, así que bueno, los veré mañana a la mañana antes de ir a la escuela. Listo. Está bien. Bueno, chao, gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias. Bueno, Marina, tenemos Muchas novedades. muchas novedades. Tenés todo. Uno de los temas fue ayer el hijo del presidente, Estanislao, ¿no? Sí, Estanislao Fernández, Dizzy, para muchos, según el nombre que él ha elegido. A ver, llamaba la atención, digo, el Senado tiene sus reglas y tiene sus normas de vestimenta. Lo veía muy contento. Él estaba muy contento, dio de baja la cuenta de Twitter, por lo menos la dejó suspendida durante Qué un lío tiempo. con las cuentas en general, ¿no? Ahora cambian todas. Bueno, no, pero él la dio de baja dejó la cuenta de Instagram, donde canaliza gran parte de su trabajo performático, y dio de baja la cuenta de Twitter, que era donde venía polemizando más. Estaba muy elegante y tenía un detalle que muchos señalaron como un pañuelo, que era el pañuelo de la diversidad LGTBI+. Él había No dicho era que pañuelo, ¿no? era una bandera, directamente. Era la bandera. Lo mostró en las redes sociales, que se sacaba como si fuera un mago, Sí, un sí. mago de la diversidad. Bueno, se Lo vamos a sacó ver, ¿no? el pañuelo y se dio un diálogo. En lo que vamos... Ahí está, mira. Bandera, una full bandera. ¡Wow! Quiero aclarar que el famoso pañuelo que dicen que tenía no era un pañuelo, era una bandera, una full bandera. ¡Wow! Ahí está, Quiero aclarar que... En sus redes sociales, en las que usa, que la que sigue usando, que es Instagram. Entre paréntesis, Estanislao, como Dizzy había estado en la Marcha del Orgullo hace algunas semanas, ya después, digamos, de la elección, encabezando, digamos, uno de los camiones, una de las carrozas de las caravanas, como Dizzy participando. Y había dicho que había lamentado el día del triunfo no haber tenido esta bandera, y esta vez lo hizo. Pero claro, pasaron más cosas, porque aparentemente Sí, porque Alberto no está acostumbrado a verlo tan elegante. Claro, y medio le llamó la atención los zapatos que tenía. Aparentemente no es usual ver a Tani, como le dice a la familia, de zapatos. Él mismo dijo que tenía miedo de caerse, y se dio esta situación después de la jura. Parece el final de cualquier familia diciendo, bueno, ¿para dónde vamos? ¿En qué auto vamos? Pasó esto. A ver. Mirá Massa, qué efusivo que está. Ahí está. A él le dice Cristina... Le había dicho, no lo reconocía a tu hijo. No me dio bola. Ahí está también la que está presente de Fabiola, por supuesto. Hay un chistecito que aparece. Vos sabés que ahora. Alberto le da una palmada en la cara al hijo, y el hijo se la devuelve después con cariño de padre, ¿no? Ahí le pedían una foto, ahí aparece Valdés, y mientras tanto le estaban pidiendo que se sacara una foto con Estanislao. Le dice, vamos, venís conmigo. Anda con ellos, le dice Cristina. Ahora me parece que... Él había llegado por su cuenta, Ahora vino la llegó palmadita, antes, ¿viste? ahí viene la palmada. Ese momento, Ahí está. y Y ahí habla de los zapatos. todo canje, Claro, dice él. las redes, ¿no? Sí, y Fabiola le dice, está muy bien, como tiene que ser, hacen el chiste. El look que llamó la atención no solo por los zapatos, sino por la bandera. Bueno, ¿cómo le va a Cornejo? Titular Están del ustedes. radicalismo, Alfredo Cornejo. Uy, ¿cómo vio todo esto? Ahora desde el otro lado. Difícil. Desde la oposición. Desde la ¿no? oposición, quise decir. En primer lugar, con relativa normalidad de un país que no es muy normal, ¿no? Pero positivo que haya un recambio normal. Me parece que eso es positivo, ¿no? Y renueva la esperanza, ¿no? Yo creo que en
colectivamente los pueblos necesitan tener esperanza, como los individuos necesitamos tener esperanza todos los días cuando nos levantamos. ¿Le gustó el discurso de Alberto? ¿Qué puntos vio positivos? Bueno, yo recién escuché uno de los ministros que decía que era fundacional el discurso, ¿no? La verdad que todos los que llegan dicen que son fundacionales. Sí. Y a mí ¿Cuántas veces lo escuchamos? A mí me preocupa eso, ¿no? Porque eso creo que es una primer falacia, ¿no? Parado sobre eso no ayudamos mucho. Yo creo que tiene una primera parte del llamado a la unidad, a terminar con la grieta, esa grieta que alientan dos minorías fanáticas de uno y del otro lado, que no nos hace bien. Eso es un buen mensaje. Después hay aspectos que tienen una serie de generalidades que vamos a ver en la instrumentación. Y por último, el nunca más a una justicia manipulada por la política, etcétera, y usar tanto el nunca más. Tengo miedo que sea para encubrir impunidad en investigaciones de corrupción, etcétera, y me da un poquito de miedo, ¿no? Pero preguntar es usted como radical. Porque encajó medio en el discurso que hizo Cristina en la justicia, ¿no? Sí. Muy similar fue el planteo. Da la idea que fue para congraciarse con Cristina y sus fanáticos, ¿no? Que tienen una teoría que explica que son presos políticos delincuentes comunes, ¿no? Que están presos por investigaciones judiciales por haber cometido delitos, ¿no? Entonces, eso preocupa un poco. Pero también debo decir que me parece que a los dirigentes políticos en general, pero a los dirigentes políticos peronistas en la Argentina hay que verlos más por los hechos que por los discursos, ¿no? El peronismo en el país ha sido capaz, casi con los mismos diputados y con los mismos senadores, de privatizar YPF y estatizarlo, ha sido capaz de privatizar y estatizar el sistema de jubilaciones, el sistema previsional. Han hecho barbaridades que en otros países hubiesen sido sancionadas por la opinión pública, hubiesen sido realmente rechazados. Y los ha hecho y con discursos grandilocuentes y fundacionales en cada caso, cuando estatiza, cuando privatiza. Con lo cual, creo que lo que hay que mirar es, más que escuchar los discursos, hay que mirar los hechos. Es decir, quieren mandar 3 leyes de emergencia, hay que ver para qué quieren esas leyes, qué justifica y qué dicen esas leyes. Claro, hoy Cafiero habló de la emergencia económica. La oposición la va a avalar porque es como darle un cheque en blanco. Yo entiendo que no debemos avalar ningún cheque en blanco y ningún poder extraordinario al Poder Ejecutivo, que para eso tienen el Congreso para recurrir cuando quieran y en el momento que quieran. No obstante, creo que lo importante acá es que digan qué es lo que quieren, pongan papeles arriba de la mesa de discusión y digan para qué lo quieren. Por ejemplo, la emergencia sanitaria que yo escuché, que es por el sarampión, en realidad es una falacia, eso no es así y además hay un problema de gestión de muchos municipios y muchas provincias. Veamos dónde hay sarampión. Hay 80 casos en la Argentina, 30.000 en Brasil, y esos 80 casos en la Argentina, que son muchos para hacer sarampión, no es que estemos desconociendo, no justifican de ninguna manera la emergencia. Lo que justifica, entre otras cosas, porque lo que ha pasado es que hay muchas provincias y muchos municipios que han tenido una incapacidad de gestión de no haber vacunado, ¿no? Y veamos dónde están concentrados los 80 casos de sarampión, por ejemplo. Entonces, ¿qué resuelve dictar la emergencia y presentarla como grandilocuente en materia sanitaria si en realidad finalmente es para comprar sin licitaciones, para comprar directo, para comprar a los amigos? Bueno, me preocupa un poco eso, pero vuelvo al punto. Mejor ver qué es lo que envían al Congreso para luego definir. Pero no haber cheque en blanco por parte de ninguna manera por parte de la oposición o de Cambiemos, por lo menos, donde estamos muy consustanciados con esos temas. Cornejo, yo quiero completar una pregunta que había empezado a hacerle. Cuando usted vio ayer el traspaso, le ponían la banda Macri a Alberto Fernández, ¿usted qué pensó? ¿Esto es culpa nuestra por Cambiemos o es culpa de Macri? Bueno,
La Argentina necesita para el futuro, yo quisiera hablar del futuro y brevemente del pasado, Bueno, usted fue un crítico. porque su punto es, me está preguntando sobre el pasado reciente. Yo le pregunto, ¿qué sintió ayer? y ¿Si sintió que era culpa de Cambiemos o culpa de Macri? Digamos, es simple la pregunta. Yo debo decir que para mí, vamos a responder categóricamente, Sí. pierde suspenso lo que quería decir Sí. después, pero Bueno. vamos a responder categóricamente en honor a la simpleza de su pregunta. Yo creo que esta elección la perdió Cambiemos. Y se perdió por mala estrategia política en estos 4 años. Estrategia a cargo de quién, de Macri y de Desde Peña. luego que el poder lo tuvo el presidente Macri. Nuestro diseño constitucional es ultrapresidencialista, concentra muchas de las facultades del presidente y la coalición le dio todo el poder. Ya pasó con Alfonsín, ya pasó con Menem, ya pasó con Kirchner, ya pasó incluso brevemente con De la Rúa y pasó con Néstor, que las coaliciones o los partidos en el gobierno le dieron mucho poder al presidente. El extremo presidencialismo nuestro, de alguna forma, y nuestra cultura cívica funciona así. El punto es cuando un presidente comete un error, comete otro error político y se le sigue concediendo el poder por parte de la coalición, bueno, empezamos a compartir las responsabilidades. Pero la verdad es que en el caso del radicalismo y en los 2 últimos años, desde que yo lo presido, pero antes también, hemos tenido voces críticas acerca de varios temas que podrían haberse corregido, que los dijimos en privado y que luego... Claro, usted advirtió varias veces, ¿no? A lo largo de los últimos 2 años, de errores políticos, errores de política, manejo de decisiones económicas. A veces lo escucharon, a veces... Si usted piensa que si lo hubieran escuchado al radicalismo, ¿el resultado podría haber sido distinto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que si no se hubiesen cometido algunos errores, se hubiese tenido una estrategia sostenida en materia de relaciones con ciertos actores de poder protagónico de la Argentina, si hubiese tenido una política concreta para la Corte, por ejemplo, una relación con la Corte, se hubiesen resuelto algunos problemas institucionales que son importantes, tener la colaboración de la Corte como poder independiente, pero en muchos aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad económica, que tienen que ver con la reforma del Estado. Si hubiésemos tenido una relación lógica, en general, con determinados actores del sindicalismo a los que se le concedió presente con promesas de futuro y ese futuro nunca apareció. Si hubiésemos tenido una serie de concesiones que se le hicieron a algunos gobernadores, que se le concedió presente con la promesa de futuro y luego el futuro no apareció. Es decir, se dieron varios errores que llegaron a una situación de deterioro a partir del 2018 en adelante. Y además, esa estrategia política derivó en problemas también fiscales, es decir, la reforma previsional en la cual el gobierno puso un capital político muy fuerte, resulta que hoy es un problema para el sistema previsional porque ajusta por inflación, 70 y 30 con el... Sí, se indexa. Y se indexa y en realidad se preparó para una baja de la inflación y resulta que luego tuvimos una mega devaluación y una... Pero a mí me gustaría más hablar del futuro. Sí, yo le quería preguntar sobre el futuro. La oposición, ¿la va a manejar Macri o la va a manejar un conjunto de gente? Hay posibilidades que la maneje Macri individualmente, no lo hay. En el anterior modelo, en el gobierno sí, porque obviamente vuelvo al punto de presidencialismo. En este esquema es obvio que tiene que haber una mesa consensuada en la que si el expresidente Macri participa, tiene un lugar, tiene un papel. No va a ser el jefe de la oposición. Pero es que no puede haber un único jefe, pero sí creo que acá no hay que descartar a nadie. Y acá no hay ni tierra arrasada, ni hay ningún gobierno fundacional que viene, hay cosas que se hicieron mal, pero también hay cosas que son un activo del gobierno que encabezó Macri y Cambiemos, de los cuales no hay que retroceder. Una nueva mirada sobre el mundo, una integración al mundo, una lucha contra el narcotráfico, un sistema institucional de división de poderes que ha funcionado, una
buena tarea en materia de transparencia en la gestión. Es decir, hay activos que son muy importantes, que no deben dejarse de lado y que además no hay que permitir que se instale un relato que no tiene nada que ver con la historia de que acá empezó, este 10 de diciembre apareció un nuevo gobierno fundacional. Es decir, nosotros deseamos el éxito del próximo gobierno, necesitamos un buen gobierno, necesitábamos un buen gobierno anteriormente, pero también necesitábamos anteriormente una buena oposición y no la tuvimos. Y necesitamos hoy los argentinos, además de un buen gobierno, con Alberto Fernández necesitamos una buena oposición. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? El futuro inmediato para mí tiene que ser sobre bases sólidas, hablándole a los argentinos como adultos. Tenemos un problema económico, tenemos un problema fiscal, tenemos un problema de modelo productivo, lo tenemos. Hace 8 años que técnicamente estamos en recesión, si uno mira la mirada larga. Hace 8 años, no hace 2 años ni hace 4 años. Correcto. Del presidente Macri. Hace 8 años que estamos. O sea que nadie puede venir a plantear un gobierno fundacional que a partir de ahora tenemos un problema de la deuda, que hay que renegociar la deuda, que es uno de los problemas que reproduce sobre una carga fiscal muy fuerte. Yo creo que la oposición tiene que tener iniciativas en materia de deuda y yo estoy trabajando con alguna gente. Tener una iniciativa en materia de deuda creo que sería un fracaso tremendo y sería perjudicial para los más pobres, para los sectores medios, productivos fundamentalmente, entrar en cesación de pagos, con lo cual creo que tenemos que acercar soluciones en esa reestructuración de deuda. Es peligroso esto que Alberto Fernández 2 veces dijo, bueno, estamos en un virtual default, estamos en... Bueno, por eso, vuelvo al punto. Todo lo que se hable... veamos en la práctica. Hay vencimientos de deuda en enero, hay vencimientos de deuda en marzo, chicos, pero hay vencimientos de deuda... Bueno, mañana mismo. Exacto, mañana. Hay vencimientos de deuda fuertes en abril, en mayo. Yo creo que en menos de 2 o 3 meses se tiene que tener con este cronograma una buena reestructuración de deuda. Y creo que desde la oposición tenemos que acercar ideas también. Yo estoy en esa posición. Es importante el tema de deuda. Si hubiese sido reelecto Macri, también deberíamos estar haciendo esto, así que no hay que sonrojarse. Ahora, casi en el Congreso está Fernández con los votos para decidir las leyes que quiera, porque en el Senado ya está, y en diputados están al alcance del quórum propio. Sí. Bueno, ¿no va a ser fácil la tarea de ustedes? Bueno, desde luego no. El Parlamento no es solo la producción de leyes, es también una caja de resonancia de una vocería, de un equilibrio en la opinión pública y de ideas, y de circulación de ideas. Eso no debe amilanarnos a traer ideas, a traer proyectos y tratar de hacerlos aprobar. Si no se aprueban, bueno, sabrá la opinión pública juzgar el papel de cada cual, ¿no? Seguro. Cornejo, gracias. Gracias por estar noche aquí. Gracias. Hacemos una brevísima pausa, volvemos. Con más cosas todavía. Sí, tengo una cosa divertida. ¿Sí? De un ministro. Qué bueno. ¿Ya empezamos? Sí, divertida. Gracias, Cornejo. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos un picadito. Sí, no me diga, contá primero lo del ministro. No me diga que ya hay bolonqui. No hay bolonqui. ¿Qué pasó? El ministro de Agricultura, Sí. Agroindustria, y lo que tiene que ver con la carne, ¿no? Bueno, es vegetariano. Y, Es como y el todo colmo, lo ¿no? vinculado al tema ganadero le hace ruido. Entonces, Pero bueno, también está el tema vegetariano consume agro, producto ¿no? del campo. Pero claro, por Además supuesto. además está la parte del agro también. Claro, sí. Pero lo de la carne, ¿viste? O sea que no lo pueden invitar los del campo, no Ya, pueden viste, asado. siempre te invitan, te hace un asadito, le dan un choripán. Nada. ¿En serio, Un asado vegetariano? vegano. Un asado vegano, en serio, choripán. sí, sí. vegano. El gran Es una tema- parrillada de verduras. El gran Claro. tema que hablan todos las entidades Es muy agropecuarias, ya, sobre todo los ganaderos, ¿no? Muy buen dato, Bonelli. Bueno, espérate, el anticipo de Ginés González García, ministro de Salud acá. Mañana sale la reglamentación del protocolo. del protocolo. Dijo, mañana va a haber novedades. No, pero después dijo, no me lo bajen. Ya No te me lo bajo, bajen el no te tema. lo bajo Él para dijo, nada. Mañana sale lo firmé. Exactamente. A ver, Lo firmé mañana. hoy Mañana lo- nos despertamos todos a hoy ver el lo boletín firmó, oficial. Sí. Y mañana va a haber novedades. No sé si sale en el boletín oficial o el... Puedo- O lo el viernes. anuncia y al otro día sale en el boletín. Puedo hacer un pequeño paréntesis sobre eso, porque hay una cosa de todas las que dijo Ginés en ese punto que me parece la que es más novedosa, Alfie, lejos de bajarlo, de subirlo.
dijo que va a reunir y que convocó para mañana a todos los ministros de salud de todas las provincias para que tengan en cuenta este protocolo. Hasta ahora cada provincia tenía un poco a su propio aire, ¿no? Claro. Goyán, dentro de provincia de Buenos Aires, ya había anticipado que, contrariamente a lo que había hecho Vidal, iba a poner el protocolo, pero esto se les va a exigir a las provincias que acaten la ley. Dijo, el que no quiera cumplir el protocolo es porque no quiere cumplir la ley. Ahí hay una diferencia Va a ser importante. noticia mañana, bueno, tú lo enteraste aquí en Nuevos Voces. Marcelo, espérate antes que cierre con eso. Y lo que nos anticipó Sergio, el malestar en la justicia con la reforma... Y hay una noticia de último momento también, ¿no? Sí, justamente hablando de espías y hablando de justicia federal, causa D'Alessio, este supuesto abogado que en vías a convertirse en arrepentido porque ya llegó a un acuerdo con el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi. En las próximas horas, Ramos Padilla tiene que ver lo que declaró. Si convence la información que aportó, va a ser el arrepentido de la causa Dolores, Marcelo D'Alessio, este personaje que... El fiscal lo aceptó como El fiscal lo aceptó, falta que homologue, es decir, que le dé el visto bueno el juez, así funciona el procedimiento, pero hay mucho hermetismo en lo que declaró D'Alessio, justamente no se conoce, solamente lo conoce el fiscal y él, así que en las próximas horas en se va a este conocer. caso, el presidente, ya que habla de operaciones mediáticas, todo eso, ¿va a hacer algo? Porque D'Alessio se pasó de no ser nada a ser arrepentido. A ser arrepentido. Justo cuando cambió el gobierno. Justo cuando cambió el Qué gobierno. llamativo, ¿no? Un año detenido y justo Operaciones mediáticas. cuando cambia el gobierno. Bueno, Marcelo. Bueno, digamos, que piensen todas las operaciones mediáticas, ¿no? Bueno, nos vamos, le agradecemos al equipo de realización de Artear que nos Muy bien, hizo mirá el ajedrez. el bárbaro, ajedrez, a José Ardizone, así que muchísimas gracias, Así que podemos muy, jugar al muy ajedrez, bueno. porque vos sabés jugar, yo sé jugar. Sí, pero soy malísimo. No, yo también, pero bueno, eso te lo... Bien, ¿vos sabés, madre? ¿Vos? Bien. Bastante bien. Bastante. Vamos, ¿eh? Esperemos ¿Qué que tenés el que hacer gobierno ahora? le haga jaque mate Sí, a la claro. inflación. A todas las negras, ¿no? A la inflación, por lo menos. Sí, por lo menos una. Tenés Bueno, razón. nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con vos.